verdaderamente cuando uno se encuentra. El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. Equivocado, o un país que nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el... Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo y por las redes sociales. Hoy tenemos al ingeniero Gonzalo Albán con nosotros. Gracias por estar en nuestro espacio de opinión. Él fue miembro del Consejo de Participación Ciudadana, fue a un juicio político y tuvo que quedar afuera. ¿Usted en estos momentos ha planteado el reclamo por sus derechos políticos? ¿Lo ha hecho internamente? ¿Ha ido hacia el exterior, a la Comisión Interamericana? ¿Qué es lo que ha sucedido? Efectivamente, Fernando, muchísimas gracias primero por la invitación y a su audiencia que sigue este programa. Efectivamente, he presentado un recurso, una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de que este particular de un juicio político espurio y sin argumentos pueda ser desmontado del derecho internacional. Lamentablemente, estos factores que vulneran derechos humanos terminan incidiendo no solo en que autoridades que tienen un deber responsable con el Estado queden fuera, sino que terminen generando una responsabilidad para el Estado que el día de mañana nos puede costar a todos. Y eso es malo porque el Ecuador no puede estar en la Corte permanentemente, de allí que hay que hacerlo mejor a lo interno. Esto es respetar los poderes del Estado, lo establecido constitucionalmente en un Estado de Derecho. Es correcto, y este respeto al Estado de Derecho que a veces no se entiende, no se comprende muy bien, y en donde se suele solapar cualquier tipo de abusos, termina incidiendo primero en que la calma o el bienestar ciudadano se termina afectando, porque estamos hablando de instituciones que no funcionan en servicio de la ciudadanía, sino en obediencia a un poder que no necesariamente responde a los intereses del Estado y de la ciudadanía en sí. Es decir, el poder político puede cooptar instituciones, como lo hemos visto con algunas instituciones en este país, y se deslindan plenamente del correcto objetivo que éstas deberían tener. Ahora bien, siempre se dice hay vulneración a los poderes del Estado en los gobiernos, pero yo digo, ¿qué pasa con los funcionarios, con aquellos que están frente a esos otros poderes? Porque podemos culpar a quien tiene el poder, el Ejecutivo, pero también son poder los demás. ¿Y por qué actúan de manera contraria a lo que establece la razón de ser de la función de ellos? Hay algunos factores ahí que inciden y puede darse producto del temor que algunos puedan tener también en algunos casos, el interés que de manera individual puedan también contar estos funcionarios, porque es algo que puede suscitarse dentro de la administración del Estado, entre otros aspectos más que nos permiten saber que estas instituciones dirigidas por personas, porque al fin y al cabo es un tema conductual y no necesariamente del génesis de las instituciones, pues terminan desviándose del deber ser de las mismas, ¿no? Entonces, aquí hay un deber también de la ciudadanía misma que termina llegando a estos espacios, de poder ser responsable al momento de estar a cargo de una institución como esta, porque son ciudadanos finalmente quienes pueden ser elegidos y llegar a estos espacios, de poder ser responsables con la administración del buen uso y en sí de los recursos públicos, pero también de que las instituciones se reencaminen a cumplir para lo cual estas fueron creadas. Los temores y los favores no pueden ser parte de la vida de un funcionario, solamente está ahí para desenvolver la función que fue encomendada. Es correcto, y ese es el sentido, ¿no? Y ese es, a ver, aquí hay que desconectar algo, ¿no? Del interés propio, del interés muy personal y de lo que debe ser el interés ciudadano, de lo que esperaríamos todos que se tengan, como institución, como personas que llegan a estos espacios de poder. Porque si el día de mañana vemos que esto se deslinda plenamente del correcto sentido de una institución, mira lo que estamos viviendo, Fernando. Y ojo, no quiero referirme a esto solo al día de hoy, sino lo que hemos venido viviendo a lo largo del tiempo, vulneraciones al Estado de Derecho, vulneraciones al orden democrático, que terminan de repercutiendo también en aspectos de seguridad para el país y otros más que lamentablemente no se traducen en bienestar para los ciudadanos. Si eso no se comprende y lamentablemente pues seguimos viendo que las instituciones son un estorbo y no el principio en sí del Estado, pues terminaremos en una corriente que nos lleve nuevamente a un círculo vicioso de que las instituciones no funcionan, de que la seguridad no existe en este país, no solo seguridad jurídica, sino seguridad física para los ciudadanos, y también otros aspectos adicionales, ¿no? Que ahuyentan la inversión, ahuyentan el trabajo o se deslindan pues plenamente de lo que
el Estado pues podría promover en condiciones de bienestar tanto para la ciudadanía como para las familias, como para la empresa también, que es tan importante. La razón de estas preguntas tiene que ver precisamente con el individuo. A la postre, usted actuó como corresponde, como pensó que tenía que hacerlo dentro del Consejo de Participación. Eso le mereció un juicio político, le dejaron afuera y usted no goza de derechos políticos y quiere que se los restituya. Pero, digo yo, es el ejemplo de cómo se debe actuar. Claro está, no corresponde que haya hecho la Asamblea Nacional aquello, pero el individuo actuó como corresponde. Es correcto, y hay algo que debemos también desmarcarnos, ¿no?, como Estado, y es que no podemos mantener un sistema que abraza a los corruptos y que rechaza a los honestos o a quienes actúan conforme a lo que debieran actuar, ¿no? Es decir, conforme a la función para la cual habrían sido elegidos o la tarea que les habría sido encomendada. Entonces, esto nos lleva a esta discusión de sociedad, de la sociedad como sistema, de qué estamos esperando que ocurra en el país. Hace pocos días se inició un planteamiento de un grupo de ciudadanos que me permito resaltar, al cual me invitaron también y hemos contribuido, más allá de las diferencias ideológicas que podamos tener, pero es un rumbo plural, que es así como se denomina a esta organización, esta iniciativa ciudadana, que busca defender esos principios, de reencaminar al Estado hacia un Estado de Derecho, al respeto al orden democrático, a la seguridad jurídica y demás valores institucionales que debe tener nuestro país para poder emerger, para poder crecer, ¿no? Entonces, esto no se puede administrar, un país no se puede administrar a través de capataces. Necesita servidores responsables con los recursos públicos, pero también con el cuidado de las instituciones que cumplan con el deber para el cual estas fueron creadas. Ahora, claramente, cuando vemos que por iniciativa del presidente de la República se lleva a que se dé esta enmienda sobre la presencia del Consejo de Participación y las funciones como designar a las autoridades. Y esto, en definitiva, va a ir, se entiende, el 29 de noviembre, a que el pueblo determine si ocurre o no aquello. Cuando se dice el gobierno quería tener dentro del Consejo de Participación su mayoría, ¿para qué entonces llevaría esto a una consulta a la gente? Aquí hay algo interesante a analizar. Primero, analicemos a profundidad una institución que a lo largo del tiempo ha arrastrado más fracasos que resultados. El Consejo de Participación Ciudadana es una realidad en ese aspecto, de que ha arrastrado muchos más fracasos que resultados. Entonces, esto nos lleva a ver que esta institución puede no ser eficiente, o más bien no lo es, no es eficiente en la designación de autoridades de control. Por ende, una propuesta del Ejecutivo que busque restar esta facultad al Consejo de Participación Ciudadana considero viable. Considero viable en el sentido de que esta tarea pueda pasar al Parlamento como originalmente esto se daba. Ahora, hay que recordar también qué pasaba antes de Montecristi cuando se crea el Consejo de Participación Ciudadana, y me refiero con esto a la Constitución del 2008. ¿Qué ocurría? Ocurría lo mismo. Había una percepción de que la designación de autoridades de control era plenamente politizada, que es lo que estamos viviendo al día de hoy. Pero ¿cuál es la diferencia entre ese momento y el de ahora? Que al menos en ese entonces existía transparencia en saber quiénes eran los respaldos políticos que tenían las autoridades, que hoy, por ejemplo, no se tiene. ¿Por qué? Porque son servidores, 7 personas que con voto de 4, con influencia política igual, nombran autoridades de control, las autoridades más importantes para este país. Entonces, vuelvo a este ejemplo, ¿por qué no, frente a esta posible propuesta, frente a este posible escenario de devolver esa función al Parlamento, ¿por qué no apoyarla? Hay un apoyo interesante que van a dar algunos sectores de la ciudadanía, eso está más que claro, por el descontento que tienen con el Consejo de Participación Ciudadana, eso va a darse. Sin embargo, puede tenerse el riesgo también de que el rechazo que tenga el proponente de esta consulta, de este referéndum, que es el presidente al fin, que es el gobierno al fin, pues pueda terminar arrastrando también al resultado de esta propuesta. Es decir, que el ciudadano no vote en contra de la propuesta, sino exprese su rechazo al proponente. Así que hay que tener mucho cuidado con ello. ¿No tendría sentido mayor si todos estamos diciendo que desaparezca el Consejo de Participación, que por un tema de carácter político, por beneficiar o no al presidente, terminen votando de que sí, de que continúa? No tendría sentido alguno. Vamos a hacer una pausa, retornamos. Como esta son el espacio donde se formarán científicos y profesionales que en un futuro tomarán el liderazgo de nuestro país. Crecí viendo cómo mi ciudad soñaba, esperando el momento en el que pueda avanzar. Y por eso hoy estamos aquí inaugurando para ustedes una nueva facultad de posgrados y de esa manera darles oportunidades para que salgan adelante.
Por mucho tiempo pensábamos que estas oportunidades no iban a llegar, pero hoy todo se siente diferente. Porque aquí empiezan nuevas historias, historias como las nuestras. Si tú buscas un amigo que te hable de verdad, aquí estamos, te escuchamos, te queremos ayudar. Y crecemos y soñamos y debemos avanzar. No te rindas, no descanses y ahora somos mucho más. Este es tu banco, cada día crece más. Nuevo Banco del Pacífico, más moderno y eficaz. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Al Consejo de Participación Ciudadana se le va a arrancar la designación de autoridades importantes. Pero en el Consejo han habido personas, y en su mayoría, que no actuaron bien, ni siquiera como ecuatorianos honorables, honestos con la sociedad. Salvo casos especiales, como el de Gonzalo Albán, quien está con nosotros ahora, diría también Alan Molestina, el mismo doctor Roberto Gilbert, pero de ahí, la verdad, eso no funcionó, y lo que queremos es que desaparezca. ¿Por qué no ir directamente a una reforma para que no exista más Consejo de Participación? Porque el hecho de que le quiten la designación, igual va a seguir viviendo ese Consejo y va a ser un ruido. Solo un paréntesis ahí, Fernando, y conectando con lo que decíamos antes del corte. Fíjense lo que ocurrió con la propuesta hecha por el presidente Lasso en su momento también, que fue la misma, de restar la designación de autoridades de control y que tuvo el rechazo popular. Sí. No porque no estaban de acuerdo las personas con la pregunta desde mi punto de vista, sino más bien porque había un rechazo pleno al proponente. Usted tiene la razón cuando dice aquello, pero yo como ecuatoriano consciente digo, por favor, actuemos con responsabilidad. Es el momento de actuar con responsabilidad, es una oportunidad más para poder restar esta facultad a una institución como esta, que tanta controversia ha generado. Pero vamos a lo que usted mencionaba en este momento, y es que efectivamente hay algunos juristas que sostienen que la vía para esto es llegar a una asamblea constituyente porque afecta a la estructura del Estado. Hubo un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre este particular y no se podía o no se puede llegar a la eliminación plena a través de un referéndum, sino que esto debe llevarse a través de una asamblea constituyente también, es decir, que concuerda con el criterio de los juristas a los cuales me refiero. Pero hablar de el restar esta tarea de designar autoridades, creo yo, y desde mi punto de vista, es un parche necesario. No la medida total para poder resolver el problema, pero sí un parche necesario ¿para qué? Para poder pasar esta tarea al Parlamento de manera inmediata y que los concursos que están pendientes queden desiertos y pueda el Parlamento sincerar primero los apoyos políticos, pero también restringir de cierta manera cuáles van a ser esos cuadros que podrían aspirar a estos cargos. Y quiero referirme a esto, solo con esto concluyo la idea, Fernando, de que esta propuesta hecha por el presidente puede mejorarse, puede perfeccionarse. ¿En qué sentido? En que al día de hoy la decisión se puede tomar con un voto de la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno. Una propuesta sería importante a ello, que se modifique ese particular y que se lo resuelva a través de una mayoría calificada. ¿Qué significa esto? Las 2/3 partes del Parlamento. ¿Por qué? Porque en cierta forma puede asegurarse que no solo es la bancada de gobierno y uno que otro asambleísta quienes darían lugar a la designación de un servidor, de un funcionario, de una autoridad de control, sino que esto obligaría a que los distintos sectores dentro del Parlamento, sectores de la política, se pongan de acuerdo y garanticen de cierta forma algo de independencia en ese aspecto en el actuar del servidor que va a ser elegido. Entonces, esto nos puede plantear un escenario diferente de cómo podría también actuar con independencia ideológica y no sometimiento a los partidos políticos.
Además, se puede exigir el que se busquen los mejores perfiles. Hay ecuatorianos, ciudadanos que bien pueden estar en esos cargos, en esas funciones, pero que a su vez haya la demostración pública de que se está cambiando, de que queremos otras personas, que no se alejen de estas responsabilidades ciudadanas. Eso es muy importante. Y lo otro es que si seguimos con este sistema de veedurías, en donde cualquiera es veedor, tampoco ganamos. Es correcto, tampoco Fernando, mejoramos. Es correcto, pero ahí sí quiero hacer énfasis en algo que a lo mejor podría este experimento, que es un nuevo experimento, ¿no? El de poder restar esta facultad al Consejo de Participación Ciudadana y mantenerlo, podría llevarse a un potenciar de las otras cualidades que esta institución tiene, en donde considero desde mi experiencia al interno que hay elementos muy valiosos que podrían sumar, al menos hasta que se llegue a una eliminación total de esta institución, y fortalecer aspectos de organización de la sociedad civil. ¿A qué me refiero con ello? A que esta institución tiene mecanismos de fortalecimiento de la organización de la sociedad civil, en asambleas ciudadanas, en mecanismos de participación como presupuestos participativos y demás. Que esto es parte de la democracia participativa que podría potenciarse, que podría fortalecerse, estando ya desvinculados de designar autoridades que tanta controversia provoca una institución como esta. Pero necesita de gente valiosa, de capacidad, de profesionales con conocimiento técnico de la política pública para poder lograr esa integración y a través de esta organización de la sociedad civil también fortalecer el tejido social que tan importante es para el manejo de la seguridad, para la administración correcta de la seguridad nacional, ¿no? Quiero aprovechar estos pocos minutos para hablar también del proceso electoral. Las ciudades necesitan de personas que vayan a rescatar a aquellas que están inmovilizadas, a catapultar a donde deben estar, planteando grandes objetivos de superación. Es el momento de la unidad de sectores que determinen quién es la mejor persona para conducir los destinos de una ciudad. Estamos hablando de Guayaquil, podemos decir también lo propio de Quito. ¿Cuál es su pensamiento al respecto? Sobre esto es evidente que hay un centralismo que se está imponiendo, que está buscando imponerse. Entonces, para las elecciones seccionales veremos una participación muy fuerte del gobierno central también, o de la línea del gobierno central, del oficialismo como tal, queriendo cooptar espacios que corresponden a gobiernos descentralizados. Y lo que va a provocarse es que van a ser los otros sectores de la política contra este sector importante que es el gobierno en su tarea de cooptación de estos espacios, como mencionó estimado Fernando. Entonces, ¿es el momento para una unidad? Creo que sí, definitivamente, frente a ciertas organizaciones políticas que están quedando fuera del juego político, fuera del derbi de la política, daría lugar esto, a que se consolide una unidad y que finalmente pues veamos candidatos que hemos visto han sido o han tenido una línea ideológica quizás, siendo apoyados por otros plenamente contrarios, pero que bajo esta lógica de no permitir o de no dar lugar a nivel seccional al gobierno central o a la línea del gobierno central, pues lograrán apoyos importantes. Otro factor importante en esto también y que no debemos preocupar es el equipo de concejales para los que van a ser candidatos a las próximas alcaldías. ¿Por qué? Porque hablamos de un cuerpo importante que frente a una elección que puede tener un grado de dispersión importante también, pues deben consolidarse con perfiles positivos, buenos, de calidad, a fin de poder empujar a quien sea el candidato principal a la alcaldía y adicionalmente pues sea un equipo de trabajo que participe políticamente en su respaldo, pero también que pueda contribuir con ideas de escucha a la ciudadanía y de propuesta y de soluciones a los problemas públicos que enfrentan las ciudades. Hay que rescatar, dignificar como en el pasado al Consejo Cantonal, no es solamente el alcalde, sino sus legisladores, los miembros de ese cuerpo edilicio. A mí me apena muchísimo que se vea como que el concejal es parte de una tropa o de que simplemente alza la mano, al mismo grado de los asambleístas en algunos casos, en donde únicamente van a participar de estos cuerpos colegiados alzar la mano, y no es así. La participación de un concejal primero no puede entenderse como el muchacho del equipo, no, en lo absoluto. Es quien contribuye con ideas, quien tiene conocimiento, quien puede llevar hacia el Consejo Cantonal también lo que los distintos sectores arrastran de la ciudadanía para poder exponerlo y poder proponer soluciones a lo que esos sectores que representa como distrito pues pueden llevarse a cabo dentro de la discusión del Consejo Cantonal, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que darle la importancia que merece y entender que el concejal también debe ser un perfil preparado y suficiente para poder desempeñarse como tal.
Gonzalo, muchas gracias. Fernando, muy amable. A usted, muchísimas gracias. Amigos, tenemos que hacer una pausa comercial. Al retornar vamos a realizar una entrevista con el doctor Luis González Posada. Él fue canciller de la República del Perú. En Perú están eligiendo un nuevo presidente. Hola, ¿cómo están? Bueno, el otro día me encontré con una nota que llamó mi atención. Esta de aquí, que dice que el plan de vivienda de Noboa, 2 de 5 estrategias generan cuestionamientos. Entonces quise revisar cuáles eran esos cuestionamientos y darles un poco de contexto. Primero, solo beneficia a constructoras y grandes empresas. Esta ley no crea un beneficio nuevo para las empresas. Lo que hace es que trabaja con un impuesto que ya existe, que ahora se puede redireccionar para la construcción de viviendas si así las empresas lo quieren. 2. El Estado está dejando su responsabilidad en manos del sector privado. Error, incorrecto, porque vamos a seguir entregando viviendas de forma directa mediante el BIES, mediante el MIT y la banca pública. Seguiremos con Casa 100, con Casa U, con todos nuestros proyectos. Lo que estamos permitiendo es que alguien más entre al juego y se produzcan soluciones habitacionales más rápidas. Por ahí mismo va, se están perdiendo recursos que debería haber ido al Estado. No es pérdida, es transformación, porque lo más probable es que esos impuestos iban a pasar al MEF y de ahí iba a venir el MIT y de ahí hacíamos un proyecto de vivienda. En todo ese proceso lo que hicimos fue acortarlo. Así que no es pérdida, es transformación. Y un detalle que sí quiero dar. En sí, la nota puede generar cuestionamientos de que toda la asamblea estuvo en contra, porque dice que los cuestionamientos vienen de la asamblea. Y ya la votación nos demostró que no es así, porque pasó con 83 votos afirmativos. Eso significa que la mayoría de los políticos entendieron que esto es un beneficio para la gente. Y fue un solo partido, el de la Revolución Ciudadana, que bueno, ya sabemos perfectamente el lado de quién está y de quién no. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. En este bloque final del programa del día de hoy, les voy a presentar una entrevista con el doctor Luis González Posada. Él fue canciller de la República del Perú, un destacado político de esa nación. Perú está eligiendo al nuevo presidente. Se espera que el futuro sea de mayor estabilidad. Recordemos que durante los 10 años últimos, Perú ha tenido 10 presidentes diferentes. En esta ocasión, ¿será presidenta del Perú Keiko Fujimori? Mire, el Perú es un país muy complejo. Y le digo que es muy complejo porque usted tiene algunos hechos que no los tienen en Ecuador. Tiene primero 8 presidentes en 10 años, 8. 4 de ellos están en la cárcel en este momento. 3 no están en las cárceles, pero fueron destituidos por el Congreso de la República. Esa es una primera apreciación que puede proyectar la inestabilidad de un país. Ahora hay 35 candidatos a la presidencia de la República que representan no a partidos, representan a grupos organizados al momento, grupos diversos. Son 35 candidatos y centenares más, 9.700, si no me equivoco, postulantes al Senado y a la Cámara de Diputados, lo que obligó a hacer una célula de sufragio, creo que de 1,5 metros. Eso es lo que vemos. ¿Qué va a pasar? Realmente nadie sabe qué va a pasar. El hecho de que ahora vuelvan a una bicameralidad, que haya elecciones para senadores también. Recordemos, el Congreso estaba conformado con diputados. Esto va a generar más gobernabilidad en el Perú, va a impedir que hayan estos cambios permanentes de presidentes o no cambien nada. Debería, porque siempre fue un buen sistema. Una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, ¿no? Que ejercía el control. Había un doble control. Esto cambia con Fujimori. Fujimori, cuando da el golpe de Estado, establece el Congreso unicameral, que no ha funcionado, porque supuestamente las votaciones, por ejemplo, eran en 2 instancias. Nunca han sido en 2 instancias. Se votaba en un determinado tema y el presidente de la mesa decía sobre el mismo tema quienes están de acuerdo o en desacuerdo. Y ahí se producía la segunda votación. Yo realmente no lo sé.
estamos preocupados por lo que pasa en el Perú, porque el índice de criminalidad es enorme. La mayor angustia del ciudadano es que lo maten, lo secuestren, lo extorsionen. El crimen ha crecido a nivel inmenso, incluyendo bandas internacionales como los Choneros de Ecuador, las bandas famosas de venezolanos del Tren de Aragua, el grupo, la banda del Gota a Gota de Colombia, todos ellos están acá. Y ustedes también confrontan un problema grave de seguridad. Yo creo que ha llegado el momento que los países democráticos, como es el caso de Perú, Ecuador, Bolivia, que somos fronterizos nosotros, firmemos un acuerdo de constituir una plataforma donde los servicios de inteligencia activen, se refuercen los presupuestos, porque la situación es muy grave. Créame usted, la gente tiene miedo. El gran porcentaje, el 90% de porcentaje, si usted ve las encuestas, ¿no?, va a ver que el peruano tiene miedo que salir a su casa que lo puedan asaltar. Y todos los días en los canales de televisión ve escenas horrorosas de, por ejemplo, una línea de ómnibus que se llamaban Los Rojitos, o se llaman, que fueron extorsionados como son extorsionados todas las compañías de ómnibus y no pagaron. Entonces usted ve la escena de dos tipos en una moto que se pegan a la unidad y disparan. Mataron al chofer, pero también a dos pasajeros inocentes, ¿no? Entonces hay que vencer al crimen, y al crimen lo tenemos que vencer ecuatorianos y peruanos unidos, construir una plataforma seria, con presupuestos, con recursos, con tecnología, para derrotar al neoterrorismo, porque es el nuevo terrorismo, es ese, que solamente lo podemos, digamos, poner contra la pared y derrotar con mano muy dura, muy dura. Se lo repito, la policía, por ejemplo, debe estar autorizada que esos delincuentes, cuando tengan arma de fuego o un cuchillo o amenazas, los maten. Acá hay una ley que autoriza, pero no lo hacen, porque tienen miedo a que les caigan las comisiones de derechos humanos. No, señor. Primero la vida de los ciudadanos, que está en peligro, que viven momentos de terror, no saben si sus hijos van a regresar vivos del trabajo o de las escuelas. Entonces acá hay muchos temas que tenemos que reflexionar, pero yo sigo insistiendo, Ecuador y Perú, países hermanos, fronterizos, tienen que sellar un pacto histórico en temas como este, ¿no? La seguridad. Esperamos que con el nuevo gobierno se logre ese acuerdo con el Ecuador. Esa es la situación en que nos encontramos, un país que sin embargo crece 3.5%, tiene 80.000 millones de dólares de reservas internacionales, capta fuertes inversiones locales y extranjeras, como se ha visto, por ejemplo, recientemente en el puerto de Chancay. Entonces, el país avanza económicamente a pesar de estas trifulcas y confusiones políticas. Doctor, el país avanza económicamente, no se ha resentido, no ha sufrido, pese a que ha habido 10 presidentes en 10 años. En la parte final de esta entrevista, quisiera que nos comente esa inversión de los Estados Unidos para crear una base, se dice que podría llegar a los 1.500 millones de dólares. Esto en contraposición a la presencia de ese gran puerto que fue financiado por China, el puerto de Chancay. ¿Cómo relaciona estos dos eventos usted, doctor? Solamente una pequeña puntualización. Avanza 3.5%, que no es significativo. En el gobierno del presidente Alan García, en promedio, se avanzó 7% al año y hubo uno, donde se llegó al 9.7%. O sea, estamos avanzando la mitad de lo que se avanzó en ese quinquenio. En segundo lugar, Estados Unidos efectivamente ha anunciado una inversión
el Perú tiene que abrir sus puertas. No podemos nosotros dejarnos jalonear por uno u otro país. Tiene que abrir sus puertas. Si quiere invertir China, que invierta. Si quiere invertir Japón, que invierta. ¿No? Estados Unidos, que invierta. Tenemos que ser un país abierto a las Doctor Luis inversiones. González Posada, muy amable, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gran abrazo. Un abrazo. Agradecemos la participación del doctor Luis González Posada en el programa del día de hoy. Amigos, recuerden ustedes que tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo América a través de Vito TV en el Ecuador, por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo y por las redes sociales. Verdaderamente cuando uno se encuentra El gobierno de Daniel Noboa está buscando competitividad. equivocado o un país que tiene, nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La Alianza del Pacífico se presenta también como una oportunidad para el